Bueno, buenas noches a todos. ¿Me confirman? ¿Están viendo mi pantalla Sí, doctor. Señor, perfectamente. Ujú. y me escuchan bien, correcto? Sí, Bueno, entonces señor. vamos a empezar. Bueno, buenas noches. Pues muchas gracias a la Fundación Se Nos Ama por la invitación. Les voy a pedir un favor, apagamos los Ahora sí, micrófonos. cerrar los micrófonos, por favor, todas, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, gracias a la Fundación Se Nos Ama por la invitación, hoy vamos a hablar de vacunas y cáncer de cuello uterino. Listo. Bueno, entonces, en realidad, el título de la charla debería ser vacunas para prevenir el cáncer de cuello uterino. Si bien hay vacunas que se están desarrollando como terapéuticas para el cáncer de cuello ya instaurado como tal, no se consigue ninguna comercialmente en ninguna parte del mundo, están en proceso de investigación. Entonces, no es correcto decir que hay vacunas desarrolladas para tratar cáncer de cuello uterino. Lo que vamos a hablar es de las vacunas que están ya disponibles para prevenir que una persona desarrolle un cáncer de cuello uterino. Bueno, ya me presentaron, yo soy James Sainz, ginecólogo oncólogo. Tenemos que hablar que para prevenir cáncer de cuello uterino hay tres niveles: primario, secundario y terciario. Hoy vamos a hablar de la prevención primaria, tendríamos que hablar de la vacunación, de la educación respecto a la enfermedad y del uso adecuado del condón. Los otros temas pues serían para otras charlas diferentes. En cuanto al cáncer de cuello uterino, tenemos que entender que el epitelio normal para desarrollar un cáncer de cuello uterino va a pasar por unas etapas que se conocen como lesión intraepitelial de bajo grado, lesión de alto grado y posteriormente cáncer de cuello uterino. Desde que ocurre la infección hasta que desarrolla un cáncer de cuello uterino pasan alrededor de 10 años. O sea que tenemos 10 años para detectar una enfermedad que todavía no se llama cáncer y que va a ser mucho más fácil de tratar que cuando ya esté instaurado un cáncer de cuello uterino. Lo primero es saber que esta enfermedad es prevenible. Ahí aplica pues la detección temprana, ya sea con citología o con test de VPH, ya que hay unos cambios en el epitelio que si no los tratamos a tiempo, desarrollan un cáncer y el tratamiento para un cáncer, aunque lo podemos ofrecer, los resultados son menos satisfactorios que si los detectamos y tratamos en una etapa precancerígena. Estos son datos de epidemiología, esto es del 2018. La fuente de donde sacamos estos datos se llama Globocan, que es a nivel mundial. Y para el 2018 veíamos que en el mundo la incidencia son los casos nuevos detectados de cáncer de cuello uterino. En el mundo era una tasa de 13.1 por 100.000 mujeres, para Colombia 12.7 por 100.000 mujeres. Y la mortalidad, es decir, las pacientes que morían por cáncer de cuello uterino, en el mundo era 6.9 por 100.000 mujeres y en Colombia 5.7 por 100.000 mujeres. Ocupa el cuarto puesto en mortalidad en Colombia. Para el 2020, estos son los últimos datos que nos ofrecen del 2023. Para el 2020 nosotros diríamos, bueno, pero es que ya tenemos más herramientas, tenemos vacunas, tenemos test de VPH, es una enfermedad conocida, o sea que debemos estar mucho mejor. ¿Y qué pasa? Estamos peor. La incidencia aumentó en Colombia 14.9 y la mortalidad aumentó a 7.4 por 100.000 mujeres. Tiene que ver mucho la pandemia, pero no es una excusa para que nuestras mujeres se sigan muriendo por una enfermedad que es prevenible. ¿Y por qué hablamos de vacunas? Pues ahí hay que mencionar al doctor Harald Surhausen, es un alemán que ganó el Premio Nobel de Medicina en el 2008. Él trabajó de la mano de Nubia Muñoz, una colombiana caleña, que también estuvo nominada al Premio Nobel de Medicina en el 2008. Es la única mujer colombiana nominada al Premio Nobel de Medicina. ¿Y ellos qué fue lo que hicieron? Pues identificaron que las pacientes que tenían cáncer de cuello uterino, el 95% de esas pacientes se asocia a una infección por el virus del papiloma humano. Es un virus, como muchos otros virus, ya lo conocemos, es de una familia que se llama Papilomaviridae, por eso se llama papiloma humano,
Es un virus de DNA, se contagia por contacto con las mucosas y con la piel. Hay más de 200 genotipos de estos y los que nos interesan van a ser 40 que se asocian a enfermedades de contacto sexual. Estos virus van a ser responsables del 5% de todos los tipos de cáncer. No solo de cuello uterino, también de vulva, de vagina, de ano, de laringe, de pene. Se dividió pues como el árbol de los distintos virus y ya se identificó cuáles causan verrugas anogenitales, cuáles se asocian a potencial de desarrollar cáncer. Y lo que hizo la doctora Muñoz fue clasificar de estos 40 virus, cuáles eran los que tienen más riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. De ahí identificaron que eran 12. Ellos no se llaman Pepe, Luis, ellos se llaman por números. Entonces, el 16 y el 18, estos dos causan el 70% de los cánceres de cuello uterino. Y el resto, los otros, en total son 12, se clasificaron como de alto riesgo para desarrollar cáncer. Si bien hay otros, estos tienen bajo potencial de desarrollar cáncer, entonces todo el esfuerzo terapéutico está enfocado a disminuir el riesgo de estos virus de alto riesgo de cáncer. El virus pues está compuesto por su estructura como tal está compuesto por varias proteínas. La cápsula está compuesta por dos que se llama L1 y L2 y va a tener otros genes que son los que tienen la capacidad de reproducirse y finalmente nos interesan porque tienen el potencial de desarrollar cáncer. Es importante entender esto. Para que me entiendan de forma clara, imagínense una naranja, la vamos a partir en dos y vamos a sacar todo lo que hay dentro de la naranja y vamos a volver a pegar esto. ¿Qué tenemos? Por fuera se ve como una naranja, se siente como una naranja, incluso huele como una naranja, pero si nosotros sembráramos esta naranja, no tiene el material genético, es decir, las semillas para poder reproducirse. Las vacunas se desarrollan de acuerdo a esto. Las vacunas lo que identifican son las proteínas de la cápsula del virus, pero las vacunas no contienen el material genético que lleve a desarrollar la enfermedad. Por eso es que este tipo de vacunas son muy seguras, o sea, no van a llevar a desarrollar una enfermedad, pero sí permiten al cuerpo identificar y desarrollar las defensas para poder atacar y eliminar la infección por este virus. Con el COVID entendemos que con una vacuna lo que se busca no es evitar que nos contagiemos del virus, eso no es posible. Lo que buscamos con la vacuna es evitar que ese virus lleve a un efecto fatal, a la muerte o incluso a dejar secuelas por el desarrollo de la enfermedad. Eso es lo que se busca con una vacuna contra el virus del papiloma humano. El material genético que lleva a desarrollar cáncer se conoce como E6 y E7, es decir, el virus infecta la célula, se integra a la célula de nuestro cuerpo y por medio de la proteína E6 se une a un mecanismo normal de la célula que se llama el P53 y eso hace que la célula no se muera. Y la oncoproteína E7 se une al gen del retinoblastoma y eso lleva a que se continúe multiplicando. Si tenemos células que no se mueren y que se multiplican, eso es una célula cancerígena. Esta es la forma en que el virus del papiloma lleva a desarrollar un cáncer. El riesgo de que nosotros nos contagiemos por un virus del papiloma humano durante nuestra vida es del 80%. Es decir, de 10 mujeres, 9 o tuvieron o tienen o van a tener un virus del papiloma humano por debajo de los 30 años. 90% de estas lesiones se van a eliminar solas entre 2 a 3 años. Es decir, sin ningún tratamiento vamos a ser capaces de eliminar ese virus. El problema es que 10% de estas personas van a tener una enfermedad crónica. Para nosotros nos preocupan las pacientes que tienen más de 2 años con una infección persistente, porque un 1% va a desarrollar
cáncer de cuello uterino. La vacuna como tal ya conocemos, tenemos datos que no solamente va a evitar el cáncer de cuello uterino, también tiene efecto para evitar el cáncer de garganta, orofaringe, el cáncer de ano, el cáncer de vulva, el cáncer de pene, el cáncer de vagina. Es decir, que la vacuna en realidad nos va a prevenir 6 tipos diferentes de cáncer. Esto aplica, como entendemos, no solo para mujeres, sino también aplicaría para hombres. Respecto a si hay estudios de la vacuna, porque podrían decir, no, es que la vacuna es muy nueva, la vacuna no se sabe si es segura o no. Eso no es cierto. O sea, la vacuna se lanzó desde el 2006. Hay muchos estudios. Incluso Colombia ha participado en estudios importantes respecto a vacunación y ya tenemos suficiente evidencia de que la vacuna es segura. Entonces, respecto a que si la vacuna es peligrosa, no es cierto y tenemos suficientes herramientas para poder sustentar que es una vacuna que, como cualquier otra vacuna, claro, se asocia a dolor en el sitio de la infección, a dolor local o calor local en el sitio de la infección. Se recomienda que se administre sentada porque puede causar un efecto, la aplicación que lleva a un poco de baja de tensión, pero no va a tener ninguna de las complicaciones serias que le atañen los grupos antivacunas. Respecto a la infección por el virus de papiloma, ¿por qué nos podemos infectar? Pues básicamente es por contacto sexual y lo que va a interesarnos en cuanto a desarrollar cáncer o no por el virus de papiloma va a depender de qué tanta carga viral tengamos en el momento del contacto sexual, el tipo de virus pues, que nos infecte. Ya sabemos que el 16 y el 18 es como el de más alto riesgo. Se va a asociar al número de compañeros sexuales que tengamos, la edad de la mujer y del compañero sexual durante la relación sexual, la edad de la primera relación sexual, ya que las jóvenes, por el cambio de epitelio, van a tener más expuesto la zona donde se desarrolla el cáncer de cuello uterino o se infectan pues, por el virus. Consumir tabaco disminuye la respuesta inmunológica a nivel del cérvix, lo que va a permitir que se perpetúe la infección por el virus. La asociación con otras enfermedades de transmisión sexual, como el herpes, la clamidia, el comportamiento sexual masculino, es decir, si tienen múltiples parejas sexuales. Y una de las cosas que sí protege es el uso del preservativo, el uso correcto del preservativo y la circuncisión en el hombre. No protege un 100%, porque digamos no hay un condón que lo cubra uno desde la cabeza hasta los pies. Entonces, incluso el contacto de los roces muslos de las personas puede llevar al contacto del virus, pero el uso del condón va a disminuir, o al menos va a ayudar a prevenir la transmisión por el virus del papiloma. Entonces, ¿cómo ocurre cuando hay una infección por el virus del papiloma? ¿Qué es lo que pasa en el cuello del útero? Pues el virus infecta el epitelio del cuello uterino, se va a alojar en la última capa, que se llama la membrana basal. Pongo un puntero por acá. Pongamos esto. Listo. En estas células que se llama la membrana basal, lo que hace es que se integra la célula y usa los mecanismos de la célula para replicarse. El virus no tiene el mecanismo para poder multiplicarse, entonces lo que usa es que usa los mecanismos propios de la célula para multiplicarse y finalmente continúa su ciclo de vida, invade otro hospedero y continúa su ciclo de vida. Esto es un virus que tiene millones de años habitando los hombres, entonces él no se va a erradicar 100%. El problema es cuando la infección se hace persistente, ya que como vimos por medio de sus oncoproteínas, se va a integrar al ADN del virus, se va a multiplicar, no se va a morir, se desarrolla una célula cancerígena y cuando rompe la membrana basal, ahí ya adquiere la posibilidad de hacer siembras a distancia. Por eso es que ya en ese momento se llama un cáncer de cuello uterino. Esta es otra forma de verlo. Está la infección por el virus del papiloma, lo que antes conocimos, o todavía lo escuchan, NIC1, NIC2, NIC3, va a depender de qué tanto compromete el epitelio. Un NIC1 va a comprometer solo un tercio, el NIC2 los 2/3, y el NIC3, que es el mismo adenocarcinoma in situ, va a comprometer el espesor total del epitelio.
Cuando ya rompe esa membrana basal, ahí se llama un carcinoma invasor. El NIC1 actualmente lo conocemos como lesiones de bajo grado y el NIC2 y NIC3 lo conocemos como lesiones de alto grado. Bueno, hablando propiamente de las vacunas, tenemos que tener en cuenta que las vacunas para prevenir el cáncer de cuello uterino, existen 4 vacunas en el mundo. Lo que les mencionaba son vacunas desarrolladas a partir de partículas similares al virus, se conocen como VLP, es decir, reconoce la cápsula del virus, pero las vacunas no incluyen el material genético que desarrolla la enfermedad. Cuando surgió lo del COVID, la gente decía, pero ¿cómo van a desarrollar una vacuna tan rápido si las vacunas se demoran muchísimos años, más de 15, 20 años en desarrollar una vacuna hasta que salga al mercado? Pero lo que pasa es que lo que hicieron fue aplicar lo que ya se conocía de vacunas como estas. Y simplemente lo aplicaron a otro virus y por eso pudieron desarrollar las vacunas tan rápidamente. Las vacunas entonces, hay una que es bivalente, se llama Cervarix, la desarrolló Glasgow, y lo que hace es proteger contra el virus 16 y el 18. Esta vacuna no se consigue actualmente en el mercado, básicamente porque la competencia, que es de Merck, incluyó, además del 16 y 18, el BPH6 y 11. Estos se asocian a verrugas genitales, se conocen también como condilomas, y claro, además de proteger contra el cáncer de cuello uterino, van a proteger contra esos verrugas genitales que también afectan pues, a bastante población. Como son 4 cepas las que cubre, por eso se llama vacuna tetravalente y el nombre comercial es Gardasil. El Gardasil está incluido en el esquema de vacunación de Colombia, es gratis, o sea, para la población que lo cubre, que actualmente son niñas de 9 a 17 años. No es otra vacuna genérica, es la vacuna original y está disponible para todas nuestras niñas. Simplemente sería, si en su colegio o en su EPS no la están estimulando, solicitar información de dónde la podemos vacunar y no va a tener ningún costo. ¿Qué es lo que pasa? El programa de vacunación como está diseñado en el mundo incluye también vacunación para niños a partir de los 9 años. Colombia todavía no tiene los recursos para vacunar niños, por eso es que no los estamos vacunando, pero es totalmente viable, los protege, ya vimos que protege tanto, va a proteger a su futura esposa de un cáncer de cuello uterino, lo va a proteger a él de cáncer anal, cáncer de orofaringe, cáncer de pene, entonces es totalmente aceptable vacunar a nuestros niños. Y las mujeres por encima de los 17, bueno, por encima de los 18 años, también se pueden vacunar, pero va a tener un costo. O sea, el gobierno no es capaz de asumir los costos que incluye vacunar a esa población, pero si nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, ya vamos a ver un poquito más en qué casos se podría hacer. Y en el 2014 se desarrolló también, Merck desarrolló ya una vacuna que cubre, además del 16, 18 y el 6 y el 11, cubre 31, 33, 45, 52, 58 y por eso se llama vacuna nonavalente. El nombre comercial es Gardasil 9. Claro, si cubre más cepas, tiene más capacidad de protegernos. Una cosa importante es que la vacuna no evita que nos dé el virus. La vacuna lo que hace es que nuestro cuerpo tenga mayor capacidad para defenderse de ese virus cuando ocurre una infección. Y la infección, digamos, natural, o sea, la exposición a un virus, en los casos en que se puede eliminar ese virus, va a causar protección. Pero la protección que desarrolla la vacuna es mucho más alta que la que desarrolla la infección natural. La vacuna no nos va a proteger cuando tengamos la infección, es decir, me
identificaron que tengo una infección por un VPH 18 y corro el otro día a vacunarme. No, digamos que en ese caso no tiene sentido porque ya estuve. ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿Aló? señor. Sí, Sí, doctor. señor. Listo. Bueno, entonces no tiene sentido vacunarme para protegerme contra ese virus que estuve expuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí, en este caso, esta vacuna, vemos que una vacuna nos va a proteger, además de ese virus, contra todas estas otras cepas, ¿sí? Entonces, sí tiene protección. Como les decía, si nos diagnosticaron cáncer de cuello uterino, no tiene sentido que nos vacunemos para tratar ese cáncer de cuello uterino. Estas vacunas no están desarrolladas para tratamiento, están desarrolladas para prevenir. Y la cuarta vacuna que salió en el mercado en el 2020 se llama Secolin, es una vacuna china, está autorizada en China desde el 2020, todavía no se consigue en el comercio, pues, o no se consigue en Colombia, pero ya está avalada para su uso. Esta cubre los virus 16 y 18. Respecto a los estudios de eficacia de la vacuna, entonces son muchos, esto es como una tabla resumen de los más grandes. Evaluar el efecto de la vacuna respecto a cáncer de cuello uterino no se puede incluir en un estudio porque no es ético dejar que una paciente desarrolle cáncer de cuello uterino para ver si la vacuna sirvió o no. Entonces lo que se evalúa son las lesiones que van a desarrollar cáncer de cuello uterino en los próximos 3 o 5 años, que sería el NIC1, el NIC2 o el adenocarcinoma in situ. Y eso es lo que se evalúa respecto a las pacientes que recibieron la vacuna y las que no la recibieron. En resumen de los estudios, si una paciente recibe la vacuna sin haber estado expuesta al virus, la protección va del 88 al 97% de disminuir el riesgo de desarrollar cáncer. ¿Qué quiere decir eso? Por eso es que vacunamos las niñas de 9 años, en teoría no han estado expuestas a relaciones sexuales, y en los casos en que se vacuna población mayor, porque la vacuna en Colombia está, según el esquema de vacunación, está de 9 a 17 años, pero la vacuna está aprobada incluso hasta los 40 años. Nosotros recomendamos, si es decisión propia vacunarse, hasta los 25 años se podría vacunar a una mujer y por encima de los 25 años solamente lo dejamos bajo recomendación médica. ¿Por qué? Porque es que si ya se ha tenido contacto con el virus, la efectividad, o sea, el efecto que va a tener para prevenir el cáncer va a disminuir al 70%, ya pacientes mayores disminuye incluso hasta el 27%. Entonces, si nosotros le decimos al gobierno que con los recursos de un país vacune una población, que sería un gasto inmenso, y solamente va a proteger un 27%, él nos va a decir no. La lata, Flores. Él nos va a decir no es costo efectivo para nosotros hacer esa medida. Pero ya desde el punto de vista de si yo quiero proteger mi salud, tengo el dinero y me puedo vacunar, por supuesto, se pueden vacunar sin necesidad de, digamos, una indicación médica, una fórmula médica, hasta los 25 años. Y en Colombia está aprobada la vacunación hasta los 40 años. Eso aplica también para niños, 9 a 17 años, incluso hombres hasta los 25 años. Bueno, entonces, ¿cómo empezó la vacunación en Colombia? En el 2012 se lanzó el esquema de vacunación, eran 3 vacunas, una inicial, otra a los 2 meses y otra a los 6 meses, y era para niñas de 9 a 14 años o que ya estuvieran en cuarto de primaria. En el 2013 decidieron ampliar el esquema de vacunación para proteger a más población, entonces se incluyeron ya niñas incluso después de 14 hasta un día antes de los 18 años. Estamos hablando de vacuna gratuita. Y se cambió el esquema de vacunación, una dosis inicial, la segunda a los 6 meses y la tercera a los 5 años. Y para el 2013, los esquemas de vacunación estaban 97% de primera dosis, 97% de segunda dosis. Era un país de mostrar en el mundo. Si eso continuaba así, seguramente
Al día de hoy estaríamos como Australia, que les voy a mostrar al final cómo están, y seríamos un ejemplo para el mundo. Pero ¿qué pasó? Pasó que en el 2013 sucedió un evento mediático, eso se conoce como el caso de Carmen de Bolívar. Yo creo que muchos de ustedes recuerdan que las noticias eh, todos los días salían niñas que se desmayaban, convulsionaban, abarrotaban los puestos de salud en una población de Bolívar y lo aducían a haber recibido la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esto ya se realizaron muchos estudios, se encontró incluso que había niñas que no habían sido vacunadas que se desmayaban, niños que no habían recibido la vacuna y se desmayaban, y se encontró que en época de vacaciones ninguna niña se desmayaba y digamos, los eventos aumentaban cuando se encontraba un noticiero en la localidad. Eso ya tenemos demostrado que no fue secundario a la vacuna. Hay otros países que también tuvieron sus estudios, por ejemplo, Japón, otros que habían parado inicialmente la vacunación, y en este momento ningún país tiene contraindicada la vacuna contra el virus del papiloma humano. Entonces no podemos decir nosotros que no es segura una vacuna, porque ya hay suficiente evidencia de que sí es segura. ¿Qué es lo que pasa? Que las noticias negativas son las que más impactan, pero las positivas no venden. Entonces, esto llevó a que la tasa de vacunación bajara del 95-97% a un 6% para el 2016. Se han hecho muchas campañas para reiniciar la vacunación. En el 2018, de acuerdo a la evidencia de otros países que continuaron vacunando y todo eso, y ya le habían hecho seguimiento por más de 10 años, y veían que con 2 dosis tenía buenas respuestas, Colombia decidió cambiar su esquema de vacunación a 2 dosis, una dosis inicial y otra segunda dosis a los 6 meses. Seguía cobertura para niñas gratis de 9 a 17 años y con eso se esperaba mejorar nuevamente los índices de vacunación en Colombia. Estos son los últimos datos que tenemos para el 2021. Aunque subió, solamente tenemos 39% de tasa de vacunación de primera dosis y un 11% de segunda dosis. Eso duele para una Colombia donde vemos que se mueren madres, hijas, esposas por cáncer de cuello uterino. Entonces duele que se mueran por no recibir una vacuna que es gratuita y depende de nosotros que eso cambie. ¿Qué es la información más nueva que tenemos? Pues en el 2022, por ejemplo en África, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que no somos un país subdesarrollado como África, pero respecto a la mortalidad en cáncer de cuello uterino, estamos casi que similar a los países menos desarrollados. África, como no tienen los recursos que tenemos nosotros en Colombia, ellos solamente aplicaron una dosis. No tenían para aplicar 3 dosis inicialmente. Pero el seguimiento que le hicieron a esa población, comparando la población que recibió la vacuna contra la población que no recibió vacuna, en el 2022 muestran resultados respecto a la eficacia de la vacunación para prevenir cáncer de cuello uterino. La Organización Mundial de la Salud, con ese y otros resultados, en el 2022 hace una recomendación que una sola dosis de la vacuna es efectiva para prevenir el cáncer de cuello uterino. En la foto vemos niños, porque en el resto del mundo se vacuna a niños como parte del esquema de vacunación. Y a pesar de que la OMS lo recomienda, desafortunadamente en Colombia no podemos acogernos a una sola dosis porque hasta que la política del gobierno nos diga que así va a ser, el esquema de vacunación continúa con 2 dosis. Australia es uno de los países que mejores resultados ha tenido en disminuir la incidencia por cáncer de cuello uterino. Y en febrero del 2023 cambió su esquema de vacunación, incluso recomiendan solamente una sola dosis de vacuna. Ellos utilizan Gardasil 9 y con eso los resultados que tienen respecto a cáncer de cuello en su población es un ejemplo a nivel mundial.
es de los pocos países que probablemente va a llegar a erradicar el cáncer de cuello uterino. Si Colombia no hubiera, digamos, cambiado sus niveles de vacunación, es posible que nosotros en este momento estaríamos haciendo una publicación muy similar a Australia y siendo una referencia a nivel del mundo respecto a lo que se puede hacer para prevenir una enfermedad. Lo primero que tenemos que hacer es que los médicos, los ginecólogos, tenemos que entender todo esto, qué evidencia hay para poderle sustentar a una paciente que la vacuna es segura. Y el Instituto Nacional de Cancerología nos ofrece un curso donde podemos acceder a toda esta información. Es de acceso libre, digamos que no está enfocado hacia la población general porque es un poco de artículos científicos, van a ser un poco difíciles de entender para ustedes, pero si están interesados podrían acceder a él, esta es la forma de ingresar. Y la Organización Mundial de la Salud planteó una estrategia que se conoce como el 90-70-90. De acuerdo a toda la evidencia que tienen, se propuso que si 90% de las niñas estuvieran vacunadas a los 15 años de edad, 70% de las mujeres estuvieran tamizadas a los 35 y 45 años con un test de precisión, que es el test del virus del papiloma humano, y 90% de las mujeres identificadas con cáncer de cuello uterino fueran tratadas adecuadamente, para el 2030 bajaríamos ese número que les mencioné de 14.1 por 100.000 mujeres a 4 casos por 100.000 mujeres. Eso, si continuamos así, hacia el 2060 lograríamos llegar a una tasa de 4 por 100.000 mujeres y hacia el 2130 podríamos decir que se erradicaría el cáncer de cuello uterino del mundo, así como se logró erradicar la viruela. El problema es que, ¿cómo vamos? Pues con la tasa de vacunación que tenemos de 11% de segunda dosis, es muy difícil que para el 2030 nosotros lleguemos a esas metas. Entonces, en realidad, no vamos bien. ¿Qué conclusiones daríamos de la charla? La historia natural del cáncer de cuello uterino es conocida. El virus del papiloma humano se ha demostrado que está relacionado con la causalidad en más del 95% de los casos. La prevención primaria es parte fundamental. Primero, esta actividad hace parte de educación, tanto el personal de salud como a la población general. La idea es que todos conozcamos de la enfermedad y no tengamos temor de hablar o recomendar esto porque es una enfermedad que antes no se hablaba de ella porque no teníamos forma de identificar el virus. Ahorita, si a una paciente le identifican un virus de papiloma, ella no sale publicando una foto diciendo que tiene infección. Entonces, la realidad es que es muy frecuente, ¿sí? Y lo importante es que si hay medidas para evitar que desarrollen un cáncer de cuello uterino, las apliquemos. Tenemos la vacuna incluida en Colombia, gratuita, de 9 a 17 años, y depende de nosotros que nuestra hija, nuestra sobrina, la vecina, todo el mundo pregunte, consulte y reciba la vacuna. Si tenemos la posibilidad, podríamos vacunar a nuestros niños a partir de los 9 años con toda seguridad de que no va a tener ningún evento catastrófico, una contraindicación para no hacerlo. Y depende tanto del personal de salud como de todos nosotros que podamos llegar a las metas de vacunación que están propuestas para que en algún momento podamos decir que el cáncer de cuello uterino fue un mal recuerdo y que ya no es la catástrofe que ocurre cuando se le diagnostica a una mujer un cáncer de cuello uterino. Bueno, gracias por escucharme. Estos son mis datos de contacto por si alguien quiere acceder a mayor información. Tenemos tiempo para preguntas, entonces estoy atento a las preguntas que tengan. Doctor, muchas gracias. Si quiere, podemos dejar de compartir pantalla. Eso, ahora sí, para que pueda verlas a todas. Aquí hay una pregunta, doctor. Dice, si yo quiero vacunar a mi hijo de 14 años, ¿dónde lo puedo conseguir y más o menos cuánto cuesta? Bueno, entonces mira, hablando de Bucaramanga o Santander como tal,
A los niños no los cubre el esquema de vacunación. Entonces, lo que debemos hacer, o sea, el esquema de vacunación para niños es el mismo de las mujeres. Sería, en este momento, estaría a partir de los 9 años hasta los, 10, bueno, hasta los 15 años en realidad. De los 9 a los 15 años serían 2 dosis. Una dosis inicial, otra después de 6 meses. Si ya es mayor de 15 años, se recomienda 3 dosis, o si se tiene alguna enfermedad que compromete su sistema inmunológico, llámese artritis, alguna enfermedad que requiera que use medicamentos para que tenga que bajar las defensas, se recomiendan 3 dosis. Una dosis inicial, otra después de 2 o 6 meses, y la tercera dosis después de 1 año. ¿Dónde se consigue? En los centros de vacunación. Digamos, aquí en Bucaramanga hay centros que venden vacunas comercialmente. Por ejemplo, hay uno que se llama CBS. Se consigue fácilmente su contacto en las redes sociales. Y si le vamos a aplicar la vacuna tetravalente, que es la que cubre 16, 18, 16 y 11, la dosis está alrededor de 150.000 pesos. Si tiene 14 años, pues habría que colocarle 2 dosis, entonces el gasto sería de 300.000 pesos. Si tenemos la posibilidad de colocarle digamos, la última vacuna que salió, la que más cobertura tiene, la que mayor protección nos da, sería ideal colocarle una vacuna nonavalente. La dosis de la nonavalente está alrededor de 450.000 pesos. Entonces, claro, el costo es mayor, pero la protección es mayor. Con las vacunas ocurre que, digamos, la nonavalente salió hace más de 8 años y solamente hasta el año pasado se consiguió en Colombia. ¿Por qué? Porque la vacuna se quedaba en los países de mayores recursos, o sea, Estados Unidos, Europa y todo eso. Entonces, hasta ahora solamente conseguimos esa vacuna en Colombia, pero con el paso del tiempo, a medida que haya más, digamos, mayor oferta, por ejemplo, ya sabemos que salió una vacuna china que se asume que el costo va a ser mucho menor, el precio de las vacunas va a disminuir. En este momento ese es el costo, pero esperamos que a unos 10 años el costo sea mucho más bajo. Muchas gracias, doctor. Ahora, había una que creo que ya quedó respondida. Si vacunan a las niñas a los 9 años, la siguiente dosis, ¿cuándo se aplica? Si es por el esquema de vacunación en Colombia, entonces tenemos que acogerlos. Los esquemas de vacunación varían de país a país. Básicamente, primero empezamos con un esquema de 3 dosis. En este momento está un esquema de 2 dosis, pero como vemos, la evidencia nos va a llevar probablemente a que con una sola dosis, el seguimiento a 10, 12 años muestra que todavía tiene anticuerpos suficientes para defenderse de la infección. Entonces, una dosis es mejor que ninguna. Una de las cosas que pregunta mucho es, por ejemplo, empezó su esquema de vacunación, ¿sí? Por ejemplo, con la tetravalente y recibió solo una dosis. Y por temor dejó de recibir las 2 dosis que estaban propuestas inicialmente. Y digamos tiene 17 años, 18 años. ¿Qué hace? Pues si le estamos preguntando al sistema de salud, o sea, al gobierno, a Colombia, que si nos va a dar plata para vacunar a esa niña de 18 años, nos va a decir que no tenemos dinero para hacerlo, ¿sí? Entonces, eso no va a suceder. Si es por debajo de los 17 años, simplemente complete su esquema de vacunación, reciba la segunda dosis que le hace falta. Y si es nuestro interés y tenemos la posibilidad de vacunarnos, puede hacerlo con cualquiera de las vacunas disponibles que hay. Es decir, si ya tiene más de 18 años, debería recibir las 3 dosis. Entonces, se puede vacunar o con la tetravalente o si tiene los recursos, colocarse la nonavalente. Una vacuna es mejor que ninguna. Entonces, al menos una vacuna. Hasta los 25 años ustedes pueden ir. Ha sido difícil, incluso al principio cuando recomendábamos pues, la vacuna simplemente porque la paciente deseaba cuidar su salud, iban a los sitios de vacunación con 23, 24 años y les decían que no, que eso no estaba autorizado. No, la vacuna está autorizada hasta los 40 años. Por encima de los 25, digamos que ahí tiene que ver si se justifica hacer el gasto respecto a la protección.
Claro, si usted tiene una enfermedad que le disminuye las defensas, por ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, un VIH o una artritis reumatoidea o todo eso, es totalmente válido que se vacune porque la va a proteger. Pero si usted no tiene ese tipo de enfermedad, digamos, el costo que va a, a incurrir para vacunarse no va a ser tan efectivo para proteger su salud. Pero por debajo de los 25 años, perfectamente puede ir y solicitar que lo vacunen. Entonces, yo creo que eso también sería otra pregunta que es frecuente que hagan. Doctor, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué examen me indica el grado o estadio del NIC? El examen que hace diagnóstico es la biopsia. O sea, una cosa es la citología, es otra charla diferente que se llama, bueno, una cosa es tamización y otra cosa es cáncer de cuello uterino como tal. Pero bueno, en resumen sería, la citología solamente sospecha, la citología no da diagnóstico. El test de virus del papiloma humano lo que hace es identificar a las pacientes que están en riesgo, pero tampoco nos puede dar un diagnóstico. Lo que nos da el diagnóstico es la biopsia tomada bajo visión por colposcopia. Eso es una muestra, la lee un patólogo y en el tejido es donde se identifica el compromiso. Entonces, la respuesta sería la biopsia de cuello uterino. Gracias, doctor. Dice, doctor, soy paciente de cirugía de mama desde 2019, ya tratado actualmente, tomo letrozol. Tengo diagnóstico actual de NIC1 persistente de más de año y medio. La recomendación es histerectomía, ya tengo salpingo o ferectomía. No, digamos, o sea, la probabilidad de que un NIC1 resuelva, incluso sin ningún tratamiento, está por encima del 60%. Claro, uno quisiera que las pacientes resolvieran la infección a los 6 meses, ¿sí? O incluso a los 12 meses. Nosotros lo que hacemos al identificar a estas pacientes es que, digamos, prendemos una alerta, o sea, a esas pacientes les hacemos un seguimiento más estrecho, por decir algo, si tuviera un virus del papiloma negativo, le diríamos vuelva en 5 años. Ya en el caso que tiene un NIC1, lo que hay que hacerles es un seguimiento más cercano. Antes, con una infección persistente, así fuera un NIC1 a los 24 años, hacíamos algo. Claro, hace 10, 20 años probablemente le habrían dicho hay que quemar el cuello del útero con energía o con ácido o con unos cilindros que tienen un gas que se pone frío, se llama crioterapia. Pero en este momento no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque uno, eso va a regresar espontáneamente en su gran mayoría. Segundo, porque nos interesa más tener una biopsia y si eso progresa a un NIC2 o un NIC3, hacer un tratamiento curativo. El tratamiento es una resección local grande que se llama una conización. Entonces, en ese momento, para esa paciente, la indicación sería esperar. Solo en 2 casos recomendamos algo diferente. Esos 2 casos es, uno, que la paciente tenga difícil acceso. Estamos hablando de población de La Guajira, del Amazonas, del Chocó, que les va a quedar muy difícil consultar al médico. Entonces, en esos casos sí haríamos un tratamiento a un NIC1. O lo otro, que la paciente pierda su tranquilidad, es decir, el saber que tiene esa infección y no poder, digamos, estar conforme con esperar como una alternativa, sería la otra indicación para hacerle un tratamiento a un NIC1. Entonces, creo que con eso ya estaría clara la respuesta. Gracias, doctor. ¿Qué efectos secundarios tiene la vacuna? La vacuna tiene efectos locales, o sea, tienen los mismos efectos que cualquier otra vacuna. Si nosotros vacunamos nuestros niños por debajo de los 5 años, entendemos obviamente que un niño vacunado pues va a estar indispuesto, incluso le puede dar un poco de fiebre, entonces por eso les damos acetaminofén. Esto es una vacuna, o sea, la vacuna lo que hace es estimular el sistema inmunológico del cuerpo y, por ejemplo, decían, no, cuando me puse la vacuna, el colorado fue mayor, o sea que me está haciendo un efecto adverso la vacuna. Eso lo decían con el COVID, lo decían con otras vacunas.
resulta que ese es el efecto. El cuerpo está identificando algo y está tomando medidas. Entonces, los efectos de esa vacuna son los mismos de los otros. Dolor en el sitio de la aplicación, calor local, en el momento que se aplica debe estar sentada y incluso se puede recostar, unos minutos no debe caminar porque puede tener un desvanecimiento, no tanto porque la vacuna, digamos, te desmayes, porque digamos, el temor a haber recibido una vacuna puede llevar a que tengas esa reacción. Pero todas las otras cosas que se mencionaba, por ejemplo, convulsiones, desarrollo de otras enfermedades inmunológicas y todo eso, le han hecho seguimientos en muchos países, Inglaterra, Japón, Noruega, y no se ha encontrado una relación causal de haber recibido la vacuna con haber desarrollado esa enfermedad, diferente a la cantidad de población que desarrolla esas enfermedades por causas eh, efectos mayores que contraindiquen recibir una vacuna, no. Digamos que en este momento Entonces, la otra pregunta es, doctor, por favor nos recuerda las edades para la realización de la citología cérvico-vaginal, ¿a partir de cuándo y cada cuánto? Y yo diría que hasta cuándo también. Y a partir bueno, de cuándo pedimos la prueba de BPH ADN. entonces, una cosa es el esquema del gobierno, o sea, lo que está propuesto por salud pública. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno asume los costos. Entonces, como está en este momento la guía, la citología es a partir de los 25 años hasta los 30 años y cada 3 años. Desde los 30 hasta los 65 años se debe hacer un test de virus del papiloma humano que se haría cada 5 años. Que si por debajo de los 25 años no debo hacerme una citología, ahí es diferente. O sea, lo que pasa es que los recursos del gobierno para identificar una paciente con cáncer de cuello uterino por debajo de 25 años van a ser pocos los casos. Entonces sale muy costoso hacer lo que hacíamos antes, que era citología desde los 21 años o incluso antes. Se recomendaba citología desde que se iniciaba vida sexual. Pero la otra cosa es tamización de oportunidad. O sea, tamización de oportunidad es que si yo en mi consultorio encuentro una paciente, digamos, 24 años, ¿sí?, que inició su vida sexual hace 10 años, ha tenido múltiples compañeros, o por supuesto que le tengo que pedir una citología. Y si yo como paciente tengo la inquietud y deseo hacerme una citología, pues en realidad el acceso a una citología es fácil, el costo está entre los 20 y los 30 mil pesos y los resultados van a ser de 3 días a una semana. Entonces, que si yo me puedo hacer una citología como paciente, pues ustedes, claro, la pueden hacer. ¿Hasta cuándo me hago la citología? Si a los 65 años he tenido evidencia en los últimos 5 años, ya sea por un test de virus de papiloma o por las citologías previas y me han salido normales y no tengo pues antecedentes previos de haber tenido una enfermedad cervical, un NIC2, un NIC3, quiere decir que yo a los 65 años puedo dejar de hacerme citologías. O si me hicieron una histerectomía por el motivo que sea y los resultados de patología me salieron sin ninguna lesión mayor a un NIC1, inclusive dice la guía. Desde ese momento puedo dejar de hacerme citología, ya no sería el cuello del útero, sería citología de la vagina. ¿Por qué? Porque el cáncer de vagina es raro. Lo que pasa es que si yo tenía un antecedente de una infección, una enfermedad, en el cáncer del cuello del útero, ahí sí aumenta el riesgo de que me aparezca alguna lesión. Entonces, en esos casos sí, la indicación es seguir haciéndose la citología
hasta 20 años después de la histerectomía, pero siempre que me hayan encontrado una lesión mayor a un NIC1 en el cuello del útero. ¿Listo? Muy bien, doctor, muchas gracias. Dice, si recién mi diagnóstico me salió en la citología NIC1, pero me hicieron unas muestras y una biopsia y el médico me dijo que estaba bien, pero nunca seguí en ningún control y no me volvió a salir ninguna anomalía en la citología. Ahora tengo un pólipo endometrial. ¿Qué relación tiene con ese NIC1? Ninguno. Primero, la citología no hace diagnóstico, o sea que lo que tenía era una sospecha. Tiene el examen que hace diagnóstico, que es una biopsia que salió normal, y tiene un seguimiento que no muestra, digamos, sospecha de lesión en el cuello del útero. Claro, el pólipo, era un pólipo endometrial, ¿no? El pólipo endometrial no se asocia a virus del papiloma, pero el pólipo endometrial en la citología sí puede, digamos, mostrar cambios en la citología, pero no van a ser de células escamosas. El cuello del útero tiene dos epitelios, escamoso y glandular. Eso es un poco más complejo y por eso no lo expliqué. Pero los pólipos o las lesiones en el metrio o esas cosas pueden mostrar cambios glandulares en la citología. Entonces, que no se relaciona con virus del papiloma humano es una cosa, pero que si requiere un manejo de ese pólipo, sí requiere. Todos los pólipos hay que extirparlos y nosotros los extirpamos básicamente es para poderles asegurar a esa paciente que ese pólipo no es secundario a una enfermedad. Entonces, sí requiere manejo el pólipo endometrial. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿El láser CO2 fraccionado es recomendable? El láser de CO2. Sí. El láser ¿Recomendable? sí, o sea, digamos, el láser lo desarrollaron y lo comercializaron mucho los estadounidenses y es costoso, digamos. Claro, eso tiene mucho impacto porque que te traten, por ejemplo, con láser, a que te traten con un bisturí o que te traten con un ácido, pues la gente se siente que está, digamos, mejor tratada si la reciben si el tratamiento es un láser. Pero en realidad la evidencia es que no hay ninguna diferencia. Lo que cambia es que sale muchísimo más costoso hacer lo que queramos hacer con el láser, ¿sí? Entonces, en este momento no está, ni siquiera está incluido o recomendado hacer los tratamientos que vayamos a hacer. O sea, un NIC1 no vamos a recomendar un tratamiento. Y lo que es un NIC2, NIC3, que se puede hacer una conización con láser, no está incluido dentro de las guías. ¿Por qué? Porque es más costoso. Si alguien, por ejemplo, si yo tuviera un láser en el consultorio y lo quiero usar, lo puedo usar. ¿Sí? No es que esté contraindicado usarlo, pero no quiere decir que yo tenga que tener un láser para poder tratar a las pacientes. No se recomienda. Gracias, doctor. Por favor, estamos invitando a las personas que están participando a diligenciar el link de la encuesta de asistencia. Se mandó el link por el chat, por favor, para que lo tengan en cuenta. Hay otra pregunta, doctor. ¿Existe alguna prueba para saber si los hombres tienen el BPH? Hasta, digamos, hace un año les diría que, o sea, pruebas, sí, obviamente sí. Las pruebas cuando se desarrollaron hombres y mujeres, pero inicialmente no se ofertaban pruebas a los hombres. ¿Por qué? Porque se asume que si la mujer sale positiva para el BPH es una enfermedad de pareja. Y como no se tomaban medidas para los hombres, porque a diferencia de las mujeres, los hombres se pueden ver su genital y si se ven una verruga, pues deben consultar al médico o al urólogo y recibir un tratamiento. Con el tiempo ya, digamos, Estados Unidos, ellos han controlado más el cáncer de cuello uterino. El problema de salud en este momento grande de ellos es el cáncer de orofaringe, de garganta, que es por el mismo virus. Entonces, ¿qué más encontramos? El cáncer de ano, que antes se asumía que era solamente de hombres teniendo relación con hombres que estaban expuestos al virus y desarrollaban cáncer de ano.
pero resulta que eso también ocurre, bueno, en mujeres, etcétera. Y en este momento sí se está ofertando tanto la prueba para virus del papiloma humano como es como una colposcopia, pero a nivel del ano. Y ahí eso lo haría el coloproctólogo, en realidad es el que está el indicado para hacer esta prueba. Hace lo mismo que nosotros hacemos con una colposcopia, solo que es a nivel anal, y ve los cambios muy similares a los que vemos nosotros en el cuello del útero, y toma una muestra de ahí para diagnosticar lesiones previas a desarrollar cáncer de ano. Entonces, sí, en este momento sí, pero digamos, debes consultar uno o con el urólogo o con el coloproctólogo de acuerdo eh, al objetivo que se tenga, ¿sí? Eh, pacientes con riesgo alto, por ejemplo, pacientes con VIH, ellos les hacen eh, un screening frecuente, ¿sí? Para tratar de identificar eso. Pero si yo como hombre, digamos, por decisión propia quiero ir a realizarme una prueba en este momento, digamos que sería más bien que primero consultamos con el médico a ver qué es lo que estamos buscando con esto. Gracias, doctor. Bueno, entonces esto, a ver, otra pregunta, vamos a ver si hay alguna aquí. Hay otras, pero vamos a pasar porque ya son las 8:03. Aquí hay una pregunta que, bueno, esta ya es de la citología otra vez. Bueno, esta ya es como de cáncer de útero. Doctor, soy paciente de SEA de mama con estudio genético hereditario, patogénico. Me hicieron medidas de reducción de ovario y trompas. Tengo el riesgo de pronto de cáncer de útero. No sé, ese fue como un comentario. Pero, ¿qué tenía BRCA1, BRCA2? Dice un estudio genético hereditario patogénico. Sí, Con lo que esto, pasa es que hay síndromes, por ejemplo, probablemente ella lo que está hablando es de riesgo de no cáncer de mama ovario, que Ajá, es sí, el que se señor. identifica con unos genes que se llama BRCA1, BRCA2 o BRCA1, BRCA2. Ujú, Entonces, por el riesgo asociado de cáncer de ovario, se recomienda pues, retirar los ovarios para evitar el riesgo de cáncer de ovario. ujú. No tanto para el endometrio, lo que pasa es que endometrio hay otras cosas, o sea, es diferente que tenga unos genes que se llama MSH1, MLH1, es otro cuento, es otro tipo de genes y ese sí se asociaría a cáncer de endometrio. En Ujú, esas pacientes, después de que tienen digamos que ya tienen su fertilidad, recomendamos retirar el útero. Pero sí habría que aclarar cuál es el gen que le salió, porque si es por el BRCA1 o BRCA2, no está indicado retirar el útero. ujú. Bueno, entonces creo que ya, doctor, pues aquí hay otras como unas 4 más, pero no sé su tiempo. Son las 8:05 ya. Ya depende del tiempo también de ustedes, yo no tengo problema. A ver, aquí le leo una. em, bueno, esto ya usted hizo. ¿El hombre es el que transmite el papiloma humano o por qué se transmite el papiloma humano? Entonces ahí sería lo mismo, o sea, ¿qué fue Sí, lo primero, el mismo. huevo o la gallina? La gallina, sí. El virus del papiloma se transmite por contacto sexual. Eh, Mm, ¿Quién lo transmite? Pues el que está con la infección. Entonces, claro, el hombre lo puede transmitir a la mujer, pero la mujer también lo puede transmitir al hombre, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede que le hagan la prueba y salga el test de virus del papiloma positivo, pero la única forma de poderle asegurar a esa persona que hace 2 o 3 años no tenía esa infección es que tenga hace 2 o 3 años eh, un resultado negativo para ese virus, ¿sí? Pero es posible que esa infección, digamos, la tuviera con su primer contacto sexual, porque tuvo su primer contacto, digamos, a los 18 años y cambió de pareja a los 21 años. ¿Cómo puede asegurarle que esa infección no la obtuvo de su primer contacto sexual? La idea de nosotros cuando
pedimos la prueba para identificar el virus del papiloma humano, no es tanto eso, o sea, digamos, sería bastante conflictivo tratar de definir si detrás de esa infección lo que la gente le teme es una infidelidad. Eso no lo podemos hacer nosotros con un examen. Básicamente eso lo que hay que es observar el comportamiento de su pareja, pero no es lo que buscamos al pedir la prueba. Lo que buscamos es identificar qué pacientes están en riesgo de desarrollar un cáncer de cuello uterino. Y por eso lo que básicamente explicamos es que es una enfermedad de pareja. Si la mujer lo tiene, el hombre lo tiene. O sea, no es que no lo tenga o no lo haya tenido, ¿sí? Probablemente lo tuvo y lo eliminó, y a diferencia, lo que nosotros estamos tratando de identificar es infecciones persistentes, ¿no? Entonces, se asume que es de pareja. Perfecto, doctor, gracias. Bueno, creo que vamos como a la última o penúltima. Una mujer de 60 años, ¿cada cuánto debe hacerse la citología? Ya había hablado. Si todavía se sigue haciendo citología, la recomendación, el esquema como estaba era 1-1-3, o sea, una inicial, otra al año y después cada 3 años hasta, digamos, en este momento los 65 años. Pero estamos hablando de información por debajo del 2014. O sea, en este momento debería hacerse cada 5 años un test de virus del papiloma humano. Si el test de virus del papiloma humano le sale positivo, debería hacerse una citología y con ese resultado ya se define si requiere una colposcopia biopsia. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno. Dice, hola doctora audiencia, mi pregunta es, una mujer que no tiene relaciones con hombres, ¿cada cuánto se debe hacer la citología? Gracias por su respuesta. Pues si nunca ha tenido contactos sexuales diferentes, si alguna vez tuvo un contacto sexual con un hombre, bueno, digamos que cambia. Que si o sea, relaciones sexuales mujer con mujer puede haber infección por el virus del papiloma humano, sí. Sí puede haber contacto, transmisión, y recordemos que estas infecciones no solo se van a asociar a cáncer de cuello uterino, también cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de orofaringe, ¿sí? Entonces, yo, para hacer esto más fácil, yo le recomendaría que el tamizaje fuera el mismo de la población general, ¿sí? Digamos, de acuerdo a la edad. Si tiene de 25 a 30 años, citología cada 3 años. Y si tiene de 30 a 65 años, test de virus de papiloma humano cada 5 años. ¿Qué es lo que nos recomienda la OMS? Que ojalá lleguemos a realizar, pues, lo mínimo es que a los 35 y a los 45 años, todas las mujeres tuvieran un test de virus del papiloma humano. Entonces, como mínimo, esa sería la recomendación. Perfecto, doctor. Bueno, las dos últimas ya y terminamos. ¿Tiene alguna relación BPH e hidrosalpin? No, ninguna. Bueno, no, ninguna. Ok. ¿Las verrugas o condilomas son inicios de cáncer? Las condilomas se asocian al virus 6 y 11. Entonces, las verrugas como tal no son, o sea, digamos, no son cáncer. Lo que pasa es que ahí ya hablaríamos de vulva, ¿no? Del cáncer de vulva que se desarrolla más en pacientes de 60, 65, 70 años. Hay un porcentaje de estos cánceres que se desarrollan por infecciones asociadas a virus del papiloma humano. Entonces, por eso es que también dentro del esquema de los cánceres asociados a este virus está el cáncer de vulva. Si se protege con la vacuna contra el 6 y el 11, diríamos que estamos ayudando también a proteger cáncer de vulva. Muy bien. Y ya la última, doctor. Después de la conización viene la biopsia. Allí es donde se determina el tratamiento o seguimiento que se va a dar. Después de la
A ver, después de la conización viene la biopsia. Sí, viene la biopsia. El tratamiento como cuando nosotros hablamos de tratamiento de lesiones que no son cáncer, el tratamiento es una excisión amplia, una biopsia circunferencial, que es lo que se llama una conización. La conización se puede hacer con dos objetivos. Uno, tratar. ¿Qué estamos tratando? Estamos tratando una lesión NIC2 o un NIC3. ¿Sí? Entonces, ese sería el tratamiento. Y ya de ahí para allá es el seguimiento. Lo ideal es seguir a esa paciente al menos 2 años y el seguimiento lo hacemos con test de virus del papiloma humano. El otro objetivo por el que se puede realizar una conización es de diagnóstico. Por decir algo, bueno, una paciente, la que hablamos, una paciente con un NIC1, con una infección persistente, en este momento sería por 3 años. En esa paciente podríamos hacer una conización diagnóstica. ¿Para qué? Perdón. Para estar seguros que detrás de ese NIC1 no hay algo más, ¿sí? Un NIC2, un NIC3 o un cáncer. ¿Listo? Pero el objetivo es diferente, es diagnóstico. Bueno, doctor, muchas gracias. Pues ya son las 11. Damos por cerrada la conferencia, doctor. Muchas gracias por el reporte que nos ha brindado, ¿no? Muy clara, muy concreta. Y bueno, mil gracias a todas las personas que se conectaron. Tuvimos casi 50 y pico, 60 personas conectadas. Les recordamos, por favor, el diligenciamiento de la asistencia, que la doctora Claudia está enviando el link, por favor, para que lo hagan. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas. Gracias, doctor. Muchas gracias por escucharme. Feliz noche. Gracias, doctor. Igualmente usted. Gracias. Mil gracias, doctora, muy gentil. Muchas gracias. Gracias, mi doctor. Aprendimos mucho. Gracias, gracias. Gracias, Gracias. Dios los bendiga. Gracias, buenas noches, bendiciones. Gracias, feliz noche.